Espero que haya podido hacer todo lo que le pedí. Profesora, completé todas las tareas recientes. Bien hecho. Ahora ya puede aprender Expelliarmus. Ponga atención. El encantamiento de desarme con frecuencia es todo lo que se necesita para derrotar a las brujas y magos tenebrosos más poderosos. Para lanzar hechizos se necesita concentración y mantener la varita firme. Bien hecho. El muñeco seguirá aquí por si quiere practicar más. ¡Expelliarmus! Parece que lo va entendiendo bien, pero siga practicando. Expelliarmus podría salvarle la vida. Heme aquí, cumpliendo mi palabra. Nos encontramos nuevamente, Richard Jackdaw. Tu presencia no debería sorprenderme. No me extrañaría que alguien de Gryffindor entre al bosque prohibido en busca de aventuras. Bien dicho. Ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos? Sígueme. Te llevaré hasta donde pueda. Porque estoy reacio a visitar de nuevo el lugar donde fallecí. Mantente alerta para encontrar un bebedero de aves. Cuando lo encuentres, di Intramuros. Creo que es latín. O griego. Como puedes imaginar, nunca presté mucha atención a la escuela. ¿Debemos? Además del bebedero de aves, ¿hay algo más en lo que deba fijarme? Sí, algunos puntos de interés. Un puente de piedra, una cascada y, si no recuerdo mal, un lago. Ha sido de mucha ayuda. Gracias. Es sorprendente la cantidad de cosas que, por desgracia, me vienen a la cabeza. Sí. ¿Sabes? Cuanto más nos acercamos, más recuerdo. Probablemente sea mejor que te lo deje a ti. Solo mantente en el camino y pon atención a ese bebedero de aves. Adieu. ¿Eso es latín o griego? No queda otra que seguir adelante. ¡Lumos! La cascada. Aunque sea un ladrón, Jackdaw sabe mantener su palabra. Este lugar es extrañamente tranquilo. Qué majestuosas criaturas los ciervos. Ahí está, tal como lo describió Jackdaw. Intramuros. ¿Estás algo lejos de casa? Rangro sabía que eventualmente nos llevarías a lo que sea que escondas. ¡Ataque! ¡Protejo! ¡Despacio! ¡Lumos!
Esos seguidores ya no podrán avisarle a Ranrock. Veamos a dónde me conduce Jackdaw. Me pregunto qué tan grande es este lugar. Akio. Impresionante. Ahí debe llevar todo esto. Alguien no quería visitas casuales aquí. Me pregunto si alguno de mis hechizos me ayudará con esto. ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Protejo! ¡Desmayo! Akio. Incendio. Levioso. Akio. Incendio. Akio. Incendio. Akio. Incendio. Akio. Levioso. Otro rompecabezas. Bueno, si ya no puedo resolver esto, yo también podré. Tal vez el siguiente símbolo esté escondido por aquí. Rebelio. Akio. Es bueno que Jackdaw no se haya caído allí. ¡Leviosa! Akio. Akio. Lumos. Protejo. Desmayo. Incendio. Akio. Incendio. Levioso. Akio. Incendio. Protejo.
¡Incendio! Me alegro de que Richard Jackdaw haya dejado algo para mí. Pero, ¿dónde podría estar? No hay un esqueleto sin cabeza a la vista, pero puedo quedarme con esto. Accio. Es extraño. Habría pensado que Jackdaw estaría interesado en este botín, pero no hay rastro de él. Eso es, el puente. Está casi completo. ¿Más arañas? Estas no pueden ser las que decapitaron a Richard Jackdaw. ¡Levioso! ¡Accio! ¡Levioso! ¡Accio! ¡Incendio! Accio. ¡Levioso! Incendio. ¡Levioso! ¡Levioso! Incendio. Accio. Incendio. Incendio. Accio. Incendio. ¡Desmayo! Incendio. Adiós, monstruo. Solo puedo imaginar cómo se multiplicaron estas arañas desde que Jackdaw vino por aquí. Accio. Rebelio. ¡Protego! Me alegro de que Richard Jackdaw haya dejado algo para mí. Pero, ¿dónde podría estar?
Necesito encontrar ese símbolo. Debo estar acercándome a los restos de Jackdaw y a esas páginas. Nos encontramos de nuevo, Richard Jackdaw. Gracias por mantener estas páginas a salvo todos estos años. Aquí está, el mapa que te guía a tu perdición, Jackdaw. ¿Habrá algo más allá de esta habitación? ¡Levioso! ¡Protejo! ¡Desmayo! ¡Agio! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Protejo! ¡Desmayo! Con expelliarmus me encargaré de sus almas. ¡Incendio! ¡Expelliarmus! ¡Levioso! ¡Agio! ¡Expelliarmus! ¡Levioso! ¡Agio! ¡Levioso! ¡Expelliarmus! ¡Expelliarmus! ¡Levioso! ¡Agio! ¡Expelliarmus! ¡Expelliarmus! ¡Agio! ¡Expelliarmus! ¡Agio! ¡Expelliarmus! ¡Agio! ¡Agio! ¡Expelliarmus! ¿Qué? Eso es inquietante. ¿Qué está pasando? Ya he visto esto antes, en Gringotts y en la sección prohibida. ¿Dónde estoy? ¡Ay, no! ¿La habitación se está inundando? ¿Cómo estoy siendo protegido? ¿Qué clase de magia es esta? Solo puedo esperar que esta magia me proteja hasta que sea capaz de salir de aquí.
¿Qué es este lugar? ¿Es posible? ¿Es usted? ¿Alguien encontró por fin nuestra cámara de los mapas? Lo reconozco de los pensaderos. Usted es el profesor Rackham. En efecto, lo soy. Debo confesar que me sorprende ver a alguien tan joven ante mí. Tengo la misma edad que usted e Isidora Morganac cuando empezaron en Hogwarts. Alguien prestó atención y he de suponer que comparte nuestra habilidad. ¿Para ver vestigios de magia antigua? Sí, señor, así es. Como ya se habrá dado cuenta, nuestra habilidad nos da una relación única con todas las formas de magia. Podemos acceder a expresiones de magia que pocos pueden. Surgirán oportunidades que le permitirán pulir este singular talento. No las desaproveche. No lo haré, profesor. Gracias. Tenemos mucho que discutir. Pero antes, un mapa hallado en cierto libro le trajo hasta aquí. Coloque el libro en el pedestal. No tengo el libro conmigo, señor. Qué lamentable. Me temo que debemos interrumpir nuestra conversación hasta que vuelva con el libro. No entiendo bien, señor. ¿Por qué esta sala se llama la Cámara de los Mapas? Le aseguro que todo se aclarará una vez que el libro haya sido colocado en el pedestal. Las estatuas y los grabados en la casa del acantilado son suyos. ¿Es un vidente? Sí. ¿Sabía que iba a estar aquí? No puedo decir más por el momento, salvo que su presencia aquí no me sorprende del todo. Muy bien. Iré a recuperar el libro de inmediato. Bien. Volveremos a hablar cuando el libro esté en su sitio. Encontré las páginas y la cámara de los mapas. ¿Por qué necesitaría el libro? ¿Qué estás haciendo? ¿Estoy de vuelta en Hogwarts? Me pregunto cuándo volverá el profesor Fig. Le prometí que no descuidaría mis estudios mientras estuviera de viaje. Tengo bastante con qué distraerme hasta que vuelva con el libro. La guía de campo, qué útil. Me alegra que me incluya. Lumos. ¿Velas encantadas? Me pregunto hacia dónde se dirigen. Las velas parecen llevar al bosque prohibido. El tesoro debe estar cerca. Supongo que un picnic en el bosque prohibido es romántico para algunos. Se me da lo de buscar tesoros.
Que todo el mundo tome una escoba para empezar. Señor Clopton, preste atención, por favor. Lo siento, Madame Kogawa. Por favor, todos denle la bienvenida a nuestra clase de vuelo. ¿Qué tal? Hola. El objetivo de hoy es recordarles cómo maniobrar una escoba de forma segura, dado que el vuelo en escoba es, primero que nada, un medio de transporte. Esto, me temo, es algo que algunos olvidaron. En esta clase no enseñaré ni toleraré caer en picada, girar o el vuelo invertido. Eso es para los profesionales del Quidditch, como los de Toyohashi Tengu. No eres un admirador. Ahora, veamos lo bien que han practicado todos en sus vacaciones de verano. Para quienes necesiten un repaso, párense junto a su escoba, digan fuerte y claro ¡arriba! Luego pasen su pierna por encima y relájense en el asiento. ¡Arriba! Gracias. Ahora es su turno. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, estúpida y andrajosa escoba! ¡Arriba! Una pierna por arriba para que cada una esté a un lado. No se monta de costado. El viento podría hacerles caer. Y si oyen mi silbato cuando estén volando, vuelvan a tierra de inmediato. Bien, ahora, para su primera lección, vuelen a través de cada anillo en el patio. Tengan cuidado. Las escobas son propiedad Creo que de la empiezo a escuela. entender esto. Las quiero de vuelta intactas. Bien hecho. Ahora que se ha acostumbrado a su escoba, veamos qué tal le va con un ejercicio más avanzado. ¿Le parece? El siguiente conjunto de anillos le llevará alrededor del terreno para un mayor desafío. ¡Qué vista! Hola, es un buen día para volar. ¡Lo hice! ¿Alguien más vio eso? Ah, el antiguo cobertizo. Qué pena que no llegaste a cruzar el lago al entrar a primer año. De vez en cuando, nuestro residente acuático aparece a saludar. ¡Magnífico! Bien hecho. ¿Tienes un momento? Digo, te vi volar a través de esos anillos. Parece que te manejas bastante bien en esa polvorienta escoba escolar. Imagino que puedes hacer algo más desafiante. Pero me estoy adelantando. No nos han presentado bien. Soy Everett Clopton. ¿Estoy en lo correcto si digo que a un Gryffindor como tú le interesaría una aventura de altura? Suena bien. ¿Qué tienes en mente? Una pequeña desviación, por así decirlo. Sígueme. El recorrido está por comenzar. No te separes. Estamos volando sobre el patio de transformaciones. Tan encantador como siempre. Esperemos que el director no esté tomando el té junto a la ventana hoy. Es bueno estar por encima de todo, ¿verdad? Más adelante están los jardines. Se asoman las ventanas de la sala común de Hufflepuff. Un poco claustrofóbico para mi gusto. ¿Cómo es que Everett vuela tan rápido?
Aquí hay algo de información útil. Inclínate hacia adelante para aumentar la velocidad. Es útil si debes escapar de una situación complicada. Esto sí está bien. ¿Me juras que no eres mitad hipogrifo? Ahí está el famoso puente. Piensa en toda la magia que lo mantiene en pie. Tan solo míralo. Y la lechucería. Es una arquitectura sólida, ¿no? Consejos de vuelo y un paseo por Hogwarts. Es un gran recorrido, Everett. Ese es el pitido de Kogawa. Así concluye nuestro recorrido. Es mejor que nos apresuremos. Parece que ya terminó la clase. Hay que apurarnos y entregar nuestras escobas. Desmonta aquí. ¿Y dónde estaban ustedes dos? Oh, hola, profesora. Solo queríamos practicar un poco más. Cada uno perderá una buena cantidad de puntos por no seguir mis instrucciones. Señor Clopton, estoy decepcionada. Sigue en esta clase porque aún... Porque aún no se muestra a usted mismo el debido respeto o francamente a su escoba. Pero, profesora... ¡Basta! La clase terminó por hoy. Y en cuanto a usted, debería pensar mejor antes de actuar en el futuro. Arriba el ánimo. O lo bastante bien. Lamento que no le agrade a Kogawa, pero tienes que admitir que estas vistas valieron la pena. Valió la pena perder algunos puntos de la casa por ese desvío. Se te ve a gusto cuando vuelas. Apuesto a que si tuvieras un modelo sofisticado podrías volar mucho mejor que Imelda. Es la favorita de Kogawa. Podría enseñarle un par de cosas si tuviera mi propia escoba. Odio tener que devolver la escoba del colegio después de clase. Entonces quizás tenga que comprar una escoba. Si puedes, deberías hacerlo. Yo desearía poder. Recomiendo visitar a Albie Weeks en Spin Twitches de Hogsmeade. Siempre está buscando probar nuevos modelos. Estaré pendiente de ti allá arriba.